Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy vamos a hablar de la psicología del consumidor. Hablamos de psicología y marketing, no de adicciones ni de consumidores de drogas. Aquí voy a hablar de varias estrategias que quizás hayáis podido oír en algún lado, pero tienen un punto en común, que es que hacen que sintamos que estamos decidiendo comprar algo, cuando realmente esa decisión no es tan elegida por nosotros mismos. En sí mismo, la psicología del consumidor tiene algo de mala fama y la razón es bastante entendible. Muchas veces la utilizan para vender más y no para que la gente tome decisiones más informadas o bien decididas. Pero como campo de estudio me parece muy interesante, mucho más que un simple catálogo de trucos de marketing. En realidad, la psicología del consumidor estudia cómo decidimos cuando compramos, qué entendemos por valor, el deseo, cómo se forma qué papel juega la identidad en los productos que compramos o que deseamos comprar. Y también porque unas ofertas parecen irresistibles, también porque tantas veces creemos estar eligiendo libremente cuando en realidad estamos respondiendo a un contexto muy preparado. Demasiado. Y a veces parece hasta siniestro cuando te das cuenta. El consumidor no es una calculadora, no evalúa todos los datos, no compara con una calma absoluta. No siempre estamos calculando costes y beneficios de forma limpia. Hay atajos, sesgos. A veces también el cansancio, la presión, el deseo, la comparación social o ilusiones de pertenencia, oportunidades también, aparecen en escena y hacen que las compras no sean algo puramente racional. Entonces, que caigamos en estas cosas no significamos que seamos personas tontas ni nada por el estilo. Significa que somos humanos. La psicología del consumidor está hecha para seducir a que los humanos compremos lo que quieren que compremos. Y el terreno en el que se mueve la psicología del consumidor a mí me parece fascinante, porque es que oscila entre economía, psicología social, clínica, publicidad, diseño, incluso antropología y neurociencia de la decisión. Nos enseña algo bastante incómodo en realidad, pues que muchas compras no empiezan en la necesidad, sino en la forma en que una situación ha sido construida para que una necesidad parezca evidente. Y tenemos que darnos cuenta de que no compramos solo objetos, compramos a veces alivio, estatus, seguridad, identidad, promesas de futuro, incluso a veces reducciones de culpa. Póngase unas flores. A veces compramos para resolver un problema, a veces compramos para no sentir una falta y otras para sostener una versión de nosotros mismos que queremos creer o queremos enseñar. Por eso este tema para mí tiene un interés clínico y social muy importante, porque muchas estrategias de venta funcionan porque tocan puntos sensibles de la psicología humana, tanto como el miedo a perder, a quedar fuera, el famoso FOMO, que es el Fear of Missing Out, la vergüenza de no estar a la altura, también deseos de mejora, seguridad y un montón de cosas que, pues llevan al agotamiento mental. No se trata de pensar que todo consumidor está manipulado todo el tiempo, eso sería reduccionista, pero sí conviene aceptar que el mercado moderno no solo ofrece productos, ofrece encuadres. Están muy bien calculados. Y un encuadre, cuando está bien diseñado, puede cambiar mucho las decisiones que se toman. Y ahora voy a repasar 15 estrategias muy frecuentes usadas dentro de la psicología del consumidor que quizás podáis reconocer. Y esto no es para demonizar cada tienda, cada anuncio, sino para que entendamos qué mecanismos psicológicos hay detrás y cómo nos empuja poco a poco y cómo podemos además defendernos un poco mejor ante ellos y ser más libres para elegir. Y empezando por la primera, va a ser el efecto de encuadre. Esta es una de las más básicas y también, a la par, una de las más potentes. El mismo hecho puede sentirse distinto según cómo se formule. No es igual decir,
Patatas fritas con 1% de grasa, es decir, 99% libres de grasa. La información matemática puede ser equivalente, sí, pero la experiencia subjetiva cambia si os fijáis. La frase activa amenaza y la otra activa limpieza, salud o tranquilidad. Y realmente nos dicen lo mismo. Aquí la base es que no respondemos solo a los datos, respondemos mucho al marco en el que nos los presentan y el encuadre en el que se presenten decide qué aspecto de la realidad va a saltar primero a la conciencia. Aquí la psicología del consumidor atina muy bien. Y como nos lo podemos imaginar, esa primera impresión muchas veces arrastra a la elección. Hace que la opción parezca más sana, segura, barata o responsable, dependiendo un poco del contexto en el que nos lo vendan, sin haber cambiado realmente sus propias características. Un seguro puede presentarse, por ejemplo, como solo 20 euros al mes, en vez de 240 euros al año. Es sencillo, pero fijaros la impresión que da. 240 parece grande, 20 al mes, bueno, es asequible. Es curioso cómo un alimento, por ejemplo, puede destacar tanto lo que no tiene y no lo que sí tiene. Por otro lado, como decimos, lo del préstamo. Un préstamo puede hablar de una cuota cómoda y esconder el coste total. Imaginemos que un producto dice sin azúcares añadidos. Puede parecer automáticamente sano, aunque tenga otros ingredientes problemáticos o una composición nutricional bastante mediocre. El encuadre nos invita a mirar por una ventana concreta y hacer que olvidemos el resto de la estancia. ¿Y cómo podemos intentar no caer en esto? Pues preguntémonos, ¿cuál es el dato equivalente formulado de otra manera? Si en el caso de que me hablen de porcentajes, lo convierto en cantidad real. Si me hablan de cuota mensual, calculo el total anual. Si me dicen lo que ahorro, miremos lo que gastamos. Cambiar el encuadre mental va a ser la primera defensa. Y ahora vamos a por otra estrategia, que es la ilusión de asequibilidad. Aquí va a consistir en dividir un precio grande en unidades pequeñitas, para que parezca más manejable, como por ejemplo menos de 1 euro al día, solo 17 euros diarios, o por el precio de un café. Aquí la operación es muy sencilla y yo creo que salta a la vista. Se reduce el dolor psicológico del pago fragmentando la cifra. La base está en que el coste total duele más cuando se presenta entero. La gente pues tolera mejor pequeñas sangrías, pequeñas fisuras, costes hormiga, que un golpe único, aunque la pérdida al final sea la misma o mayor. Y eso incluso puede hacer que dejemos pasar ofertas que realmente son más baratas en sí, en el total, pero ya nos han metido por los ojos o por los oídos que solo son 10 euros al mes, cuando la otra, pues igual serían 8,5. Pero como nos lo están vendiendo con el coste total mensual, no tenemos ese hackeo. Y esto nos manipula de una manera bastante potente. Y es que hace que algo caro parezca cotidiano, parezca asequible del día a día. Un coche, una suscripción, una financiación o un curso pueden venderse en cuotas pequeñitas que bajan muy significativamente la alarma inicial. El consumidor no se enfrenta al coste total, se enfrenta a una porción psicológicamente digerible. Por ejemplo, un servicio de 49 euros al mes puede parecer razonable hasta que uno calcula que al final son 600 euros al año. Y si además hay 3 o 4 suscripciones similares, ese pequeño gasto se convierte en una fuga económica que está siempre ahí. ¿Y cómo podemos evitar caer en esto? La regla va a ser sencilla, es llevarlo todo a coste anual o coste total. No preguntarnos si podemos pagar esta cuota, sino si queremos comprometer toda esa cantidad durante todo el periodo. La pregunta no es ¿son pocos euros al día?, sino ¿cuánto me cuesta realmente sostener esto? ¿Cuánto voy a pagar al final? La siguiente estrategia es el sesgo de anclaje. El primer precio que vemos establece una referencia. A partir de ahí, lo demás se suele juzgar en relación con ese número. Por eso, muchas veces una chaqueta de 99 euros parece más barata si antes aparecía a 200. El precio original funciona como una ancla, aunque quizás nadie la haya comprado nunca a ese precio. Y no es poco habitual que en muchas páginas de internet o en tiendas aparezcan falsas ofertas o reducciones de precio. Bueno, pues el precio antiguo es el precio ancla. Es que nuestra estimación de valor no parte de cero, necesita una referencia. Y quien controla la primera referencia tiene una gran ventaja. Esto nos crea una sensación artificial de ahorro, paradójicamente. Es que no importa tanto si el producto vale realmente 99 euros. Importa que parezca haber caído desde 200. El cerebro no va a mirar el valor intrínseco, va a compararlo con ese ancla que ya se ha instalado. Pero es que se ha instalado de forma artificial.
Vamos a ver un ejemplo. Un televisor en el que ponga antes 399, ahora 199. La mente no piensa solo, bueno, cuesta 199, sino me estoy llevando algo de 399 por la mitad. Y ahí compramos sintiendo casi como una victoria, cuando igual en realidad ni siquiera tiene ese valor o no merece la pena. Y para poder evitar esto, tenemos que ignorar un poco el precio tachado y preguntarnos, ¿pagaría esto si no hubiera visto el precio anterior? También suele ayudar muchas veces que comparemos con productos que son equivalentes fuera de esa tienda o fuera de la página web, ya que el ancla pierde muchísima fuerza cuando se le saca de su contexto, de su escenario. Vamos a por la cuarta estrategia, que es el poder de lo gratis. Lo gratis tiene una fuerza emocional absolutamente desproporcionada, porque no es simplemente precio cero, funciona más bien como una reducción del riesgo percibido. Algo gratis parece no doler, no comprometer y no exige demasiada evaluación. El coste cero desactiva en gran parte la vigilancia. Cuando algo cuesta poco, todavía calculamos. Cuando algo es gratis, muchas veces bajamos la guardia. Y esto hace que aceptemos algo que luego abre puertas a otro gasto, a cesión de datos, a suscripciones, a dependencia o a compras adicionales. Lo gratis rara vez es solo gratis. A menudo suele ser la puerta de entrada. Había otra frase que me gustaba mucho, que cuando algo generalmente es gratis, el producto eres tú. Bueno, como se solía decir, por ejemplo, de Facebook y la cesión de datos personales, por ejemplo. ¿Y cómo podemos no caer en este punto? Preguntemos siempre qué se activa después de lo gratis. ¿Hay renovación automática? ¿Tenemos que meter la tarjeta? ¿Qué datos estamos dando? ¿Y qué hábitos puede crearnos? Lo gratuito debe analizarse como una estrategia, no como un favor, porque la mayoría de suscripciones gratuitas, o pruebas gratuitas de X marca, de reproducción de música, luego, por ejemplo, es muy complicada darla de baja. La quinta estrategia de psicología del consumidor va a ser la aversión a la pérdida. En general, las personas solemos temer perder más de lo que disfrutamos ganando una cantidad equivalente. Perder 100 euros al mes nos duele mucho más de lo que nos puede alegrar ganar 100. Y esto se explota constantemente, muchísimo más de lo que podemos pensar. Tiene una base psicológica importante y es que las pérdidas pues nos pesan más que las ganancias. La mente protege lo que ya siente suyo y reacciona con fuerza ante la posibilidad de perderlo. Y esto pues obviamente es una fuente de manipulación que es muy explotada. Pues simplemente cambiando el mensaje de puedes ganar a estás a punto de perder, últimas unidades, no te pierdas esta oportunidad, el descuento caduca o, por ejemplo, un cronómetro. El foco no es el producto, sino la amenaza de la pérdida. Imaginemos que tenemos un carrito online y aparece tu oferta termina en 12 minutos. Pues quizás no querías comprar todavía, pero el reloj convierte la decisión en una especie de rescate. Ya no estás eligiendo, estás intentando no perder. Y aquí tenemos que separar el deseo de urgencia. Si la urgencia viene de fuera, conviene esperar. Una frase útil. Si mañana no lo quiero, hoy tampoco lo necesito. No siempre funciona, pero suele bajar la impulsividad dentro de esta estrategia. Además, os recomiendo una cosa curiosa. En sitios como por ejemplo Temu suele aparecer ese cronómetro, ¿no? Pues esperad a que llegue a cero. Generalmente se reinicia. La sexta estrategia es la regla de 3 o el efecto señuelo. Muchas empresas no ofrecen 2 opciones, sino 3. Esta es bastante peculiar, esta estrategia me gusta mucho. Hay una barata, una media y una premium. La premium hace que la media parezca razonable, no necesariamente porque lo sea, sino porque queda colocada como elección equilibrada. La base está en que elegimos por comparación. No sabemos bien qué vale algo en abstracto, así que dentro buscamos señales relativas. La opción del medio suele sentirse prudente, ni tacaña ni excesiva. Y esto nos introduce una opción que no está pensada para ser vendida mucho realmente, sino para empujar a otra. Es un señuelo, organiza la percepción del propio valor. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que hay un café pequeño a 2, un mediano a 2,80 y el grande a 3. El mediano o el grande parecen más convenientes según cómo estén colocados. O una suscripción básica, estándar y premium, donde la estándar parece la sensata porque la premium hace de techo y la básica no está demasiado lejos del precio de la estándar, pero claro, sí que hay una distancia importante y hace que elijamos la estándar. Es como un redil donde nos llevan.
Y para evitar caer en esto, muchas veces es mejor elegir primero la necesidad y después que miremos el menú completo. Preguntarnos qué necesito realmente, qué es lo que voy a usar y qué parte de esto es adorno. Si decidimos antes de ver la arquitectura de opciones, este efecto señuelo pierde poder. La siguiente es el efecto contraste. Una oferta va a parecer mejor o peor según lo que tenga al lado. Un reloj de 1.000 € parece caro si está solo, pero junto a uno de 8.000 puede parecer casi prudente y una buena compra. La mente no evalúa en vacío, necesita puntos de referencia, y esta base es perceptiva y social. Todo juicio necesita fondo. Cambiamos el fondo y cambia el juicio. Colocando una opción deseada junto a otra mucho más cara, peor o exagerada, de pronto lo que antes parecía excesivo se vuelve razonable. Por ejemplo, en una carta de un restaurante, un vino caro puede hacer que el segundo más caro parezca una gran elección. La opción más extrema no siempre está ahí para venderse, sino para que cambie la percepción del resto, para que parezca que estamos haciendo buenas elecciones, y puede que esté puesto ahí adrede. Para no caer en esta estrategia, tenemos que sacar el producto de, metafóricamente, su vitrina comparativa. Preguntarnos cuánto vale para nosotros, no cuánto parece valer al lado de otra opción que está claramente inflada. El contraste debe ser información, no manipulación. Y la octava estrategia es la paradoja de elegir. Tendemos a creer que más opciones siempre significan más libertad, pero demasiadas opciones nos pueden abrumar, bloquear o llevar a tomar decisiones peores. La libertad excesivamente fragmentada se puede convertir en una carga mental, en una carga cognitiva que nos va a desgastar. Decidir consume energía cognitiva, energía mental, y cada opción aumenta que tengamos que realizar comparaciones, dudar, y nos va a meter más miedo a equivocarnos, hasta que a partir de cierto punto más alternativas no nos van a ayudar, no ayudan, agotan. Y esto es muy manipulador, porque a veces el mercado ofrece una sobreabundancia que incluso genera ansiedad y luego presenta recomendados, más vendidos o selección premium para guiarnos. Primero nos abruma y luego nos rescata casi de forma heroica dándonos una gran recomendación para que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, imaginemos una plataforma con cientos de cursos. La persona, el usuario, no sabe cuál elegir. Puede mirar rankings, opiniones, estrellas, promociones, pero al final acaba eligiendo no necesariamente el mejor, sino el que reduce antes la angustia de decidir. Y para no caer en esto, tenemos que reducir deliberadamente el campo. Muchas veces elegir, por ejemplo, 3 opciones máximas y compararlas con criterios propios. Si, por ejemplo, hay 40 opciones, no estamos más libres. Estamos más expuestos a que alguien decida por nosotros mediante filtros, rankings o diseños. A veces parece más sencillo, imaginemos que tenemos 50 películas para elegir propias. Va a ser mucho más difícil elegir que si tenemos 3 que solemos ver a menudo. Pues con esto es algo parecido. Al final vamos a ir a lo más cómodo mentalmente, lo que nos genere menos molestia. La novena estrategia va a ser el efecto dotación. Una vez que sentimos algo como propio, nos cuesta más renunciar a eso. Valoramos más lo que ya poseemos o lo que sentimos que casi poseemos, que forma un poco parte ya de nosotros. La aversión a la pérdida, como hemos comentado, y la vinculación psicológica que realizamos con lo propio hace que no haga falta una propiedad legal muy larga. A veces basta comprobar algunos días. Y esto nos manipula mediante pruebas gratuitas, periodos de devolución, configuradores, carritos guardados o productos personalizados, porque entra en nuestra vida, aunque sea provisionalmente, y perderlo, o acostumbrarnos a ello, ya empieza a doler más. Por ejemplo, una aplicación premium gratis, como hemos comentado durante un mes, pues utiliza esta mecánica. Al principio la usamos por curiosidad, luego al final acabamos metiendo rutinas alrededor de ella, y cuando termina la prueba, pagar ya no se siente como comprar algo nuevo, sino como evitar perder algo que ya se había incorporado a uno mismo, perder algo que ya es tuyo. Tenemos que ser cautelosos y considerar toda prueba como una exposición emocional, toda prueba de consumo me refiero. Antes de activarla, decidir si realmente estaríamos dispuestos a pagar después, porque si la respuesta es no, quizá la prueba no sea tan inocente como parece. Quizá está hecha para generar esa dependencia y que luego nos cueste mucho más decir hasta luego. Vamos a por la 10ª estrategia, que es la escasez, porque algo parece más valioso cuando parece limitado. Se puede ver mucho como últimas ediciones, últimas unidades, edición limitada, solo hoy,
plazas casi agotadas. La sensación de escasez va a activar el modo urgencia y el miedo a quedar fuera. Lo limitado parece más deseable y lo que puede desaparecer reduce nuestra capacidad de deliberar con calma. Esto lo utilizan mucho con relojes que aparecen en las páginas web, con contadores, mensajes de disponibilidad, solo quedan 2 unidades o supuestos cupos. A veces la escasez es real, no nos engañemos, pero la mayoría desde mi punto de vista es teatral. Pero el cuerpo no siempre lo distingue bien, reacciona a la señal. Pues, ejemplo, no hace falta que diga ninguna página. Quedan 2 habitaciones a este precio. Quizás sea verdad, pero quizás tampoco lo sea. Pero el mensaje va a desplazar la atención desde ¿de verdad quiero este hotel? A ¿y si pierdo la oportunidad? Tenemos con este tipo de manipulaciones darnos una norma previa. No compremos nada importante si decidimos comprarla bajo cuenta atrás. Si de verdad lo necesitamos, lo volveremos a considerar. Y si solo lo queremos por miedo a perderlo, la escasez está manipulándonos. La siguiente estrategia va a ser la prueba social. Cuando no sabemos qué elegir, miramos qué hacen los demás. Reseñas, estrellas, número de compradores, las tendencias. Los demás funcionan como atajos de seguridad. Es un poco el rebaño. Y es que como somos animales sociales, copiar al grupo puede ahorrarnos esfuerzo y reduce riesgos. El problema es que este atajo se puede fabricar, algo que realmente nos da seguridad, pues porque podía antaño ayudarnos a ir por el camino más seguro, entre 2 zonas, pues realmente es que se puede fabricar. Y esto nos manipula presentando popularidad como si fuera calidad, cosa que pues no. Parece como que algo puede estar muy comprado porque es bueno, pero también porque ha sido muy promocionado, porque tuvo descuento, o porque apareció primero, o porque se puso de moda. Veamos un ejemplo. Un restaurante lleno nos va a parecer mejor que uno vacío. Un producto con miles de reseñas quizás parezca más fiable, pero no siempre distinguimos entre reputación real, visible, comprada o una dinámica de arrastre. Y para evitar caer en esto, tenemos muchas veces que leer las reseñas malas, reseñas medias, y no solo mirar las estrellas. Preguntar si la popularidad responde a la calidad, a la moda o a promociones. La masa informa, pero no debe pensar por nosotros. Es más, es que esa masa a veces ni existe. La 12ª estrategia va a ser la autoridad, y es que tendemos a confiar más cuando una opción aparece respaldada por expertos, batas blancas, lenguajes técnicos o famosos o figuras de prestigio. La autoridad va a reducir incertidumbre. Se basa en que no podemos verificarlo todo. A veces confiar en especialistas nos hace no dudar, nos hace bajar la guardia, nos hace sentir seguros. El problema es que el mercado puede simular autoridad con muchísima facilidad, tanto como una prenda de color blanco, una bata. Pueden usar expertos ambiguos, reclamos científicos vagos, estudios que no se citan, certificaciones casi prefabricadas o incluso influencers pagados que adoptan un tono técnico que realmente no tienen. Imaginemos que una crema dice comprobado clínicamente, sin explicar qué ha probado, para qué, por quién, con qué muestra y frente a qué comparación, qué tipo de estudio han hecho. La frase no suena científica, pero quizás informa muy poco sobre lo que realmente hay. Tenemos que pedir precisión. ¿Quién lo avala? ¿Qué significa exactamente ese sello tan brillante y tan bonito? ¿Hay conflicto de intereses? ¿O también es autoridad real o nos están intentando impostar una estética de autoridad? Porque la bata no es un argumento, la bata solo es una prenda, aunque asociemos muchas cosas a ella. La estrategia número 13 es la reciprocidad. Cuando alguien nos da algo, solemos sentir una presión interna a devolver. No siempre, pero muchas veces. Y aquí nos lo podemos encontrar en forma de muestras gratis, regalos, una atención personalizada o descuentos que parecen exclusivos. Todo eso puede crear una pequeña deuda psicológica que igual no se nota al principio, pero ahí está. Y esta base social es muy antigua. La reciprocidad sostiene la cooperación que ha sido necesaria para que el ser humano llegue hasta donde está ahora. Pero en consumo puede convertirse en una palanca que lleva a que la persona acabe comprando. Hace que una oferta parezca generosidad. Si me han dado algo, me cuesta más marcharme sin comprar. Si el vendedor me dedica tiempo, siento que debo corresponder. No, están haciendo su trabajo. Imaginemos una tienda donde nos ofrecen una pequeña bebida, una prueba de un producto o una asesoría gratuita. No estamos obligados a comprar, pero la interacción
si no compramos, ya no se siente neutral. Tenemos que recordar que aceptar una muestra no crea ninguna deuda moral. Es que está además diseñado para generar esta deuda moral. No es tanto para que probemos el producto. Bueno, algunas veces puede ser, pero yo creo que va más por estos tiros. La educación no exige compra. Ser personas educadas no requiere que tengamos que comprar algo que no queremos por ser amables. Podemos agradecer y marcharnos. Parece simple, pero muchas ventas viven de que a la gente le cueste hacer eso, precisamente. Decir que no una vez ya se sienten un poco comprometidos. La siguiente estrategia es el compromiso y la consistencia. Cuando damos un pequeño paso en una dirección, tendemos a querer mantener una imagen coherente con ese paso. El mercado lo sabe y lo utiliza. Primero te pide algo pequeño, registrarte. Contestar un test, guardar en favoritos, algo que aparentemente parece poca cosa. Nos gusta vernos como personas coherentes. Una vez que hemos declarado interés, cuesta más que nos retiremos sin sentir que entramos en una contradicción con nosotros mismos. ¿Y esto cómo nos afecta? Pues a través de embudos de conversión. Empezamos haciendo algo mínimo y acabamos mucho más cerca de comprar porque ya hemos invertido tiempo, datos, atención o identidad. Por ejemplo, una web de cursos nos puede pedir hacer un test para saber nuestro nivel. Luego nos da un resultado personalizado y una recomendación. Como ya hemos participado, el curso parece más nuestro, parece más ajustado, parece más difícil de ignorar. Pero bueno, no podemos olvidar también que igual los resultados son prácticamente los mismos para todo. Y la intención es generar este efecto. Tenemos que evitar confundir inversión con necesidad. Haber dedicado 10 minutos a configurar algo no significa que debamos comprarlo. Un tiempo invertido en algo no obliga a seguir. Y la última de las estrategias que voy a mencionar, la 15ª, es la identidad aspiracional. Probablemente una de las más importantes. Muchas marcas no venden solo utilidad. Venden una versión de quién podría ser. Una persona más disciplinada, más atractiva, oculta, más libre, exitosa, ecológica, creativa o deseable. El consumo participa en la construcción de identidad. Compramos también para decirnos algo a nosotros mismos y para mostrar algo a los demás y al mundo. Y esto nos manipula de una manera muy flagrante, porque no nos están vendiendo el producto, sino el yo que supuestamente se consolidará después de comprarlo. No compramos unas zapatillas, compramos la fantasía de ser alguien que corre. No compramos una libreta cara, compramos la fantasía de ser una persona ordenada, creativa. No compramos un coche, compramos presencia, seguridad, estatus o incluso independencia. Pero luego el coche está en el garaje y no nos hacemos todos esos viajes con los que nos imaginábamos libres. Vamos a ponernos un ejemplo, y este además es bastante interesante. El gimnasio boutique, el suplemento premium, el dispositivo de productividad, la ropa técnica, el curso que te promete convertirte en una persona distinta. El objeto se pega a una identidad futura. Y además, esta promesa de identidad futura es lo que ofrecen mentorías o cosas por el estilo. Cuidado. Para no caer tenemos que preguntarnos si queremos el producto o queremos la versión de nosotros que nos promete. Una segunda pregunta todavía incluso mejor. ¿Qué parte de esa identidad puedo practicar o tener sin comprar nada o sin comprar lo que me está diciendo? Si en este pequeño ejercicio de ver si eso que nos está prometiendo sentir o ser no lo podemos obtener de otra manera, quizás el problema no es el producto, sino que el producto intenta ser vendido a nosotros a través de una grieta o de un problema. Y bueno, y con esto llegamos a una pregunta que me he hecho muchas veces. ¿Cómo podemos comprar sin tanta manipulación? Porque es que después de repasar todas estas estrategias, también conviene no caer en un cinismo absoluto. No toda venta es manipulación. La gente tiene que ganarse la vida. Tampoco todo marketing es engaño. Vender también puede ser informar, ordenar opciones que nos acerquen soluciones. Pero el problema empieza cuando el diseño no mejora la decisión, sino que explota los puntos ciegos de nuestra mente para empujarnos hacia donde quizás no habríamos ido con más calma. Y esto tiene una dimensión clínica que muchas veces se olvida.
Porque hay personas más vulnerables a unas estrategias que a otras. Quien tiene mucha ansiedad va a caer más en las relacionadas con la seguridad y el control. Quien tiene vergüenza social tiene más posibilidad de caer en las que están relacionadas con el estatus y la identidad aspiracional. Por ejemplo, también quien se siente solo puede caer mucho más en temas que toquen comunidad y pertenencia. Las sensaciones de escasez también pueden reaccionar con más fuerza a ofertas y oportunidades. Y las personas impulsivas o con consumo compulsivo pueden quedar atrapadas totalmente por las estrategias que generan urgencia, escasez y una recompensa inmediata. Es decir, el consumidor no es manipulado en abstracto, se le tocan los puntos sensibles. Y esto es lo que a veces es tan siniestro. Por eso comprar bien no es solo saber matemáticas y hacer cálculos, es que nos conozcamos un poco, que sepamos un poco nuestros puntos vulnerables y no los descuidemos. Y dejaría 3 pequeños tips. El primero va a ser ralentizar, porque la mayoría de estrategias de manipulación van a necesitar velocidad, urgencia, escasez, impulsos. Y si introducimos una pausa, muchas de estas estrategias van a perder fuerza directamente. Para compras no esenciales, por ejemplo, esperar 24 horas es una herramienta muy poco sofisticada, pero súper eficaz. Reduce muchísimo la compra impulsiva. El segundo tip, traducir. Traducir cuotas a coste total. Traducir porcentajes a cantidades. Descuentos a gasto real. Traducir el gratis a algo más prosaico. ¿Qué me piden a cambio, en el fondo? Traducir qué significa el más vendido o popular a no necesariamente mejor. Comprar mejor consiste muchas veces en cambiar el lenguaje de la propia oferta. Y el tercer tip, preguntar qué función psicológica puede estar cumpliendo la compra. Es importante que nos planteemos, ¿estoy resolviendo un problema real? ¿Estoy evitando una emoción? ¿Puedo estar comprando pertenencia, calma, estatus, identidad o control? A veces la compra tiene sentido, pero otras veces solo está intentando tapar algo que realmente no se arregla con la compra. Bueno, y desde mi punto de vista, la psicología del consumidor no debería servir solo para vender mejor. También debería servir para vivir con un poco más de soberanía y autocontrol en un mundo en el que podemos ver que se ha vuelto experto en diseñar nuestras decisiones. Y como cierre, una pequeña idea. No somos consumidores racionales moviéndonos por un mercado totalmente neutral. En el fondo, somos pequeños objetivos y las empresas quieren conseguir algo de nosotros, que es que compremos, que consumamos. Y muchas veces somos personas que estamos cansadas, que deseamos cosas, que comparamos, que somos emocionales y sociales, y podemos tomar decisiones en escenarios cuidadosamente diseñados. Y aquí, saber todo esto no nos va a volver invulnerables, pero nos vuelve menos ingenuos y más prudentes. Y eso yo creo que ya es bastante. Y este era un tema que me gustaba desde hace tiempo y me parece muy entretenido. Comentar que tenéis el correo electrónico lamentesysuscicatrices@gmail.com para cualquier curiosidad, consulta o propuesta de tema. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.